Cuando el Señor decidió, a raíz de la maldad de los hombres, destruir la tierra a través del diluvio, ¿se acuerdan el momento en que ordena a Noé construir ese arca? Después que pasa todo el diluvio, que el arca se posa y que sale Noé con su familia del arca, ahí Noé hace un sacrificio a Dios en adoración, por gratitud delante de Él. Y en ese momento el Señor, si lo buscamos en Génesis capítulo 8, versos desde el 20, 21, dice que el Señor dijo en su corazón que iba a dejar como señal, como pacto, de que no iba a volver a destruir la tierra así, y dejaba el arco iris. Pero además dejó establecidas ciertas leyes, ciertas cosas. El versículo 22 del capítulo 8 dice: mientras la tierra exista, dijo Dios, habrá siembra y cosecha, frío y calor, invierno y verano, día y noche. Fíjense que ponen la lista cosas, es como que uno no nos imaginamos vivir sin el día y la noche, sin el frío y el calor, con el invierno y el verano, ¿no es cierto? Son cosas establecidas por Dios, como leyes que Él estableció. Por ejemplo, si yo suelto este estuche de lentes, se cae, porque hay una ley de la gravedad establecida por Dios para que así sea, ¿sí? Bueno, y también estableció esta ley tan importante, que es la ley de la siembra y la cosecha, que cuando lo miramos, yo hice brevemente, pero si lo miramos en la palabra de Dios, esa siembra y esa cosecha está definido no solo como estamos acá en esta zona tan acostumbrados, ¿no es cierto? Vamos por la ruta y vemos, ahí sembraron, está la tierra removida porque sembraron. Al tiempo vemos, ahí está saliendo, debe ser trigo que está saliendo el verdecito. Después vemos que crece hasta que llega el tiempo de Navidad, fin de año, y es tiempo de la cosecha. Recogen lo que habían sembrado. Nosotros es como que lo tenemos muy asimilado, y el que hace quinta también sabe que pone semilla de tomate y va a surgir la planta de tomate y va a sacar tomates, ¿no es cierto? Algo elemental. Y el Señor ese criterio lo usa en su palabra para diferentes cosas. Hay semillas, concepto de semilla que el Señor usa para diferentes cosas. Hay uno muy común, ahora lo vamos a ver, muy utilizado, lo que dice 2 Corintios capítulo 9, cuando dice que el que siembra cosecha, y el que siembra escasamente, es que escasamente cosechará. Ahí está hablando específicamente de lo que es la economía, ¿no es cierto? Pero si vamos a la palabra, hay diferentes situaciones en las que el Señor habla de la semilla. Uno de los casos es la palabra. En Marcos 4, 1 y 2, la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Habla de que el sembrador salió a sembrar y tiró semilla, y una cayó al costado del camino, otra entre las piedras, otra en buena tierra, y que después el Señor les explica a sus discípulos y les dice: la semilla es la palabra, que cuando cae, la tierra es el tipo de corazón en el que cae en ese corazón endurecido, engañado por todas las artimañas del diablo y los demonios, cae entre piedras y la semilla se seca. Pero cuando el corazón está preparado, deseoso de recibir la palabra de Dios, recibe esa palabra, y esa palabra da fruto en la vida de la persona. Y según en quién cae, es como se produce
es el efecto, sí, de crecimiento en cada uno. La semilla es la palabra de Dios. Otro caso lo podemos ver en Gálatas 6:7, que está, se los voy a buscar porque está realmente lindo para leer. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra, el 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, básicamente, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hacemos trae consecuencias. Todo lo que hacemos, decimos, es como una semilla que produce un fruto y que a la larga trae la cosecha de lo que hacemos, la consecuencia, ¿sí? Que acá lo dice Pablo claramente: sembrás para la carne, de la carne que recibís. Y corrupción, digamos, ese fruto que hoy lo tenés y mañana no lo tenés, ¿sí? Como el ejemplo cuando el Señor le dijo al que amontonaba y amontonaba en los graneros, le dice: necio, y ahora viviste amontonando en los graneros y ahora vienen a pedir tu alma. Y lo que juntaste, ¿de quién será? Corrupción, porque no, lo de los graneros en ese tiempo, o la plata que podría hoy decir, los dólares o lo que fuera que pudiera haber juntado, ¿de quién será? No te lo llevas. A donde vas, no te lo llevas. Juntaste para la carne y es corrupción. Pero si juntamos para el Espíritu, es vida eterna. El Señor dijo: háganse tesoros en el cielo, ¿no? Es decir, que cuando nosotros sembramos, tenemos que estar mirando en cada cosa de nuestra vida que hacemos, ¿para dónde sembramos? ¿Para qué lo hacemos? El Señor dijo: id y predicad el Evangelio, ¿sí? Dio directivas claras. Nuestra vida tiene que ser en servicio a Él, porque eso es lo que trae. Si sembramos en ese sentido, va a traer frutos para vida eterna, para otros y para nosotros mismos, ¿sí? Y que tenemos que saber que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Sí, tenemos, no significa que vamos a dejar nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestras cosas. No. Vamos a estar haciendo todas esas cosas, pero con una mirada puesta en la dirección, la meta, el motivo: vida eterna, seguir al Señor. Hay veces que uno escucha: estuve 20 años trabajando con fulano y resulta que ahora me lo vengo a encontrar, que yo encontré al Señor, me lo encuentro en la iglesia. Nunca me habló del Señor, nunca me dijo que conocía a Cristo, nunca me vino a presentar la posibilidad de salvación a través de Jesucristo. Eso marca a veces en qué tenemos nosotros nuestra mirada puesta, hacia dónde estamos poniendo semillas, hacia la carne para corrupción o en el Espíritu para vida eterna. Porque la realidad es que cuando amamos al Señor, lo tenemos, siempre de una u otra forma encontramos la manera, por lo menos de que sepan: yo tengo a Cristo en mi corazón y yo sé que te puedo ayudar. Y a veces simplemente le decís eso, antes de, como me ha pasado, cuando personas que por ahí podían tener ideas extrañas respecto a qué hacer con su vida, antes de tomar ninguna decisión, mira que dale una posibilidad a Jesucristo, vení. Y solamente eso, no estar todo el tiempo o dándole un folleto o persiguiendo, pero que la persona sepa que uno tiene su mirada puesta en las cosas que no son corruptibles, sino en las cosas eternas de Dios. Gálatas, no, ese lo leímos,
Las semillas son las personas. Un ejemplo en Mateo 13, cuando habla de esa parábola tan conocida del trigo y la cizaña. En la iglesia también dice que fue el dueño del lugar y sembró semillas de trigo, y vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando después que el Señor cuenta la parábola, los discípulos le preguntan, Él les dice que las semillas son las personas. Unas nacen como trigo y otras nacen como cizaña para ser usadas por el enemigo, y que explica, ¿no es cierto?, que tanto unas como otras van a estar ahí en el mismo lugar, y que los sirvientes del dueño dicen: ¿qué hacemos? ¿Las arrancamos? No las saquen, déjenlas, porque cuando sacamos una de cizaña podés estar arrancando una de trigo, déjalo. Y el Señor dice, en el día final, que es lo que explica en Apocalipsis 20, 21, frente al gran trono blanco, ahí el Señor va a separar y va a decir, los que realmente están inscritos en el libro de la vida, los que realmente son hijos de Dios, van a ir con Él a ese gozo eterno, y los que no, van a ir al lago de fuego, como dice, van a ser tirados en el fuego. Es algo que Dios hace, pero las personas también somos semillas que podemos reproducirnos para bendición, para crecimiento de testimonio de Dios, o para ser utilizados por el reino de las tinieblas. El Señor nos guarde, busquemos de parte del Señor ese cuidado y esa santidad para poder estar siendo trigo, siendo luz, siendo sal, siendo realmente hijos de Dios en todos los sentidos. ¿Va a haber equivocaciones? ¿Vamos a tener cosas que fallamos? Sí, también. Pero lo importante es que la semilla sea de trigo, que nuestra esencia sea que Jesucristo nació en nuestros corazones, que la salvación de Dios está en nuestras vidas. Entonces, sí, tenemos fallas, tenemos situaciones, pero no somos cizañas, no somos elementos usados por Satanás, sino que nuestra vida está ganada por Cristo para ser siervos de Él. También las personas somos semillas. Otro ejemplo que da también el Señor en Mateo 13 es la fe. La fe es una semilla, y es lindo porque pone específicamente que la fe es una semilla de mostaza. Y dice, la semilla de mostaza es de las más chiquititas que hay. Son re chiquititas, no sé si ustedes la vieron, pero son muy chiquititas. Pero dice que se empieza a crecer, cuando la pones en tierra, empieza a crecer y crece y se hace un arbusto que es un árbol de grande. De una semilla chiquitita se puede hacer un gran árbol, que así es la fe, como un árbol de mostaza, que dice que hasta los pájaros se pueden posar en ellos. ¿Qué quiere decir? Lo importante es la buena tierra, que la semilla de la fe que el Señor pone en nuestros corazones, que es la tierra, que esa tierra sea una tierra fértil, que nosotros le demos lugar a Dios para que haga de nuestros corazones, no corazones de piedras endurecidos para que esa semilla se seque o el viento la arrase y se la lleve, sino corazones que estén dispuestos a hacer esa tierra fértil para que esa fe crezca. Nacemos a lo mejor con la fe. La semilla primera es esa fe necesaria para decir, Señor, creo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero no nos podemos quedar con eso. Eso es la semilla, eso es el principio de la fe, pero tenemos que desarrollar nuestra fe para que llegue a ser esa fe como el mismo Señor dijo. Si crees lo que digas será
hecho. Cuando le decían, Señor, maldijiste la higuera, dice, sí, y sí. Lo dije y lo creo y pasa. Y si vos le decís a un monte, si vos lo crees que el monte se va a correr, el monte se va a correr, ¿sí? Y que tenemos que ir desarrollando esa fe, que es algo primero. Todos nacemos, la fe nace con ese principio en buena tierra de decir, Señor, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Pero a medida que vamos desarrollando esa fe, podemos echar fuera la montaña de la duda, echar fuera la montaña de la tristeza, del desconsuelo, de la soledad, de pensar esas montañas que vienen, que esto no va a cambiar más, es así, te esperan 10 años así. No, si tenemos fe, ordenamos esa montaña que se corre y se corre. Y lo que los hombres dicen, no, esto tiene para largo, el Señor dice, se corrió la montaña y los milagros pasan. Amén. Y la semilla del dinero no lo puedo dejar pasar. 2 Corintios lo hemos leído muchas veces, donde habla sobre 2 Corintios 9, donde dice que el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso es así. Si vos plantás una semilla de tomate, ¿cuántas plantas de tomate vas a sacar? Una. ¿Sí? Si plantás 10 semillas, la posibilidad de que salgan, ¿cuántas plantas? 10 plantas. ¿Sí? Si sacás una planta de tomate y no sé cuánto te puede dar, 5 tomates, 10 tomates, 20 tomates, pero si ponés 10 semillas, ¿qué te va a dar? Y si se da 20 tomates por planta, te va a dar 200 tomates. Bueno, si sembrás escasamente también segarás. Lo podemos tomar específicamente respecto a la economía. Pero no nos quedemos solo con eso. Tiene que ver con nuestra dedicación a Dios. Dios no es deudor de nadie. Le dedicás tiempo al Señor, le dedicás esfuerzo al Señor, dedicás tiempo a orar, a predicar, a venir, como estamos en este tiempo, muchos están viniendo a trabajar, a hacer cosas en la casa del Señor. Estamos sembrando, poniendo nuestra semilla en diferentes cosas. Dios no es deudor de nadie. Y así que si sembrás, en la medida en que sembrás, vas a cosechar. Hay diferentes... respecto a esto del dinero, dar a la casa de Dios es la buena tierra. Dar de lo que tenemos. Eso es muy importante. No promesas a Dios de cosas, sino vale más. Tengo 5 centavitos, esos 5 centavitos que son mi esfuerzo porque es lo que tengo, que es lo que Él valora, esa actitud de nuestro corazón. Muchas veces a lo largo del tiempo hemos escuchado, Señor, si vos me das tanto, yo voy a comprar, hasta alguna vez me acuerdo que alguien que decía, voy a comprar un trencito para sacar a los chicos a pasear por la plaza. Si vos me das, no sé si el Señor se lo dio o no, pero el trencito nunca estuvo. Pero si uno, y el tema es lo que uno promete al Señor y después no cumple, porque es preferible no prometer, porque el tema no es con la gente, el problema es con Dios. Le prometemos a Dios y después no cumplimos. Entonces el Señor valora de lo que nosotros podemos dar lo que damos, como con la viuda que dio esas 2 moneditas, los otros venían y decían, ay, yo pongo, sí, pero era de lo que les sobraba, y esa mujer de lo poquito que tenía puso con su corazón, y eso es lo que Dios valora, y tenemos que ser conscientes de eso. Y dice que si nosotros damos, Él es poderoso para darnos en toda gracia, enriquecidos en todo, con un propósito.
para toda buena obra. Les estoy haciendo referencia a lo que dice 2 Corintios 9, ¿no es cierto? Que es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿Qué quiere decir toda gracia? Todo regalo de Dios. Pero cuando es todo. No es que si vos ofrendás es plata. No, toda gracia es toda gracia. ¿Qué quiere decir? Que te va a dar ese deseo de tu corazón que no tiene nada que ver con la plata, pero que nadie lo puede resolver si no es Dios. Un problema de salud, un problema de un trámite trabado, un problema de una casa, de un auto, de un, qué sé yo, con los hijos, con el esposo, con la mujer, con tantas cosas que solo Dios lo puede hacer. Él dice toda gracia, ¿sí? Para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que ahí tiene que ver los propósitos finales del fruto que tiene las semillas que nosotros ponemos, para toda buena obra. Dios nos quiere bendecir y les podría dar testimonio de cosas que vos decís, que en la vida de mi familia Dios nos ha dado, que vos decís realmente son gustos que el Señor nos dio, que no era necesario, que no era esa cosa imprescindible que uno tenía que tener, pero Dios lo dio. Los deseos del corazón el Señor los concedió y los dio para que disfrutemos. El tema es, ¿qué haces vos con esas cosas que el Señor te da? Es para encarar tu vida para toda buena obra. ¿Y cuáles son las buenas obras? Las obras del reino de Dios. Cuando nosotros, sí, el Señor te da la posibilidad de no sé, te gusta ir a pescar y te da un fin de semana de poder ir a pescar, disfrutar y pescar, sacar pescados y pasarlo lindo. Sí, y después te quedás encerrado en tu casa. No, después venís a alabar a Dios, salís a predicar el Evangelio, salís a servir a Dios para toda buena obra. Mateo 6, 19 y 20 dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Dice, para que la semilla cumpla su función hay que ponerla en tierra, la palabra en el corazón, el dinero en la casa de Dios. Les leí lo de 2 Corintios y para terminar les voy a dar a compartir 2 ejemplos cortitos. Si ustedes leen la carta a los Filipenses, Pablo les agradece y hay una promesa que muchas veces nosotros la declaramos, pero Pablo se lo da a los filipenses. En ese capítulo él describe, estaba yo preso y pedimos una colaboración, y dice que pidió a todas las iglesias y nadie le colaboró nada, solo los filipenses le colaboraron. Y entonces Pablo les dice, ustedes son los que me ayudaron y me ayudaron a salir de esa situación, y hoy estoy feliz, y yo declaro esto porque Dios no va a ser deudor con ustedes, sino que va a multiplicar sus bondades. Y dice, se los voy a buscar, Filipenses 4:9. Solamente este texto, Filipenses 4:9 dice, no es ese, perdón, 4:19, perdón, 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos pusieron para la obra del Señor, se jugaron por Él. Y Pablo declara, y mi Dios no es deudor, sino que va a suplir todo, conforme que a las obras, no, a sus riquezas en gloria en Cristo.
¿sí? Entonces, cuando nosotros recién trajimos la ofrenda, cuando traemos la ofrenda, nuestros diezmos, lo hacemos por amor, lo hacemos por obediencia, lo hacemos porque queremos, pero al mismo tiempo están pasando estas cosas. Cuando uno abre su corazón y trae para el Señor de todo corazón, Él hace esto, pero no era... Esto se lo dice a los filipenses, no se lo pudo decir ni a los de Corinto, ni a los de Galacia, ni a los colosenses, a ningún otro, solo a los de Filipos, porque los únicos que respondieron y sembraron para la obra en ese momento fueron ellos, y entonces Él trae esta promesa para ellos. ¿Sí? Entonces, aprendamos y a veces decimos, ¿por qué el Señor? Bueno, sepamos poner la semilla en buena tierra, no para la carne, sino para el espíritu, no para las cosas de corrupción, para el reino de Dios. Podemos dedicar nuestro tiempo a mirar televisión, a escuchar esto, a juntarnos a sacar el cuero, o podemos dedicar nuestro tiempo a juntarnos a orar, a alabar a Dios, a estar leyendo la palabra, a buscar de Él, a predicar. Invirtamos en las cosas que traen esos frutos para vida eterna. Y les dejo para que lo lean, no lo voy a estar compartiendo todo ahora. En Segunda Reyes, creo que es capítulo 4, que está la historia de Eliseo y la tsunamita. Que la tsunamita incita a su esposo a que hagan una habitación en la azotea para el profeta de Dios que venía. Y hace la habitación con la mesa, la cama, la silla, la lámpara, todo para que él pueda parar ahí. Como consecuencia de eso, el profeta le dice que va a tener un hijo, que ella no podía tener hijos, su esposo era grande ya, y le dice que va a tener un hijo, tiene el hijo se enferma, se muere, y ella lo pone sobre la cama, en la habitación que había hecho para el profeta, para el siervo de Dios, y el Señor resucita a ese hijo. Y después en el tiempo, ustedes saben, pierde todo por 7 años de sequía, y cuando vuelve, el rey reconoce que era la mujer que había hecho eso con el profeta, que Dios le había resucitado su hijo, y le devuelve todo, y hace que le den todas las ganancias de esa casa, no solo que le reintegra a la casa, sino todo lo que había producido en esos 7 años. Cuando nosotros damos para el reino de los cielos en esfuerzo, en tiempo, en dedicación, ella sí hizo la casa, invirtió, pero también hay como una preocupación, un amor por el siervo de Dios, por el reino de Dios, y Dios no dejó que le falte nada. No perdamos de vista lo importante que es, dónde sembramos, cuándo sembramos, qué semilla. Que cada una de esas semillas que Dios propone, hay una regla: siembra y cosecha. Siempre es así. Sembremos para el reino de Dios, para que podamos cosechar tesoros en los cielos para siempre, y sus bendiciones acá, esas riquezas que el Señor tiene para nosotros. Papá, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque cada una de estas reglas, Señor, algunas las tomamos porque es así. Cada mañana nos despertamos, cada noche nos vamos a dormir, y vivimos cada día sabiendo que está el día y la noche. Sabemos que está el frío y el calor, sabemos que están cada una de estas leyes que vos formaste. Te pedimos también que nos ayudes a vivir esta ley de la siembra y la cosecha de acuerdo a los principios que vos querés, oh Dios. Señor, podríamos seguir hablando de un montón de cosas que están en relación a esto. Ayúdanos, Señor, a sembrar para tu reino. Ayúdanos a no caer
en esas cosas que a veces son tentación, que a veces el diablo nos engaña. Jesús, en otras palabras, también lo dijo cuando decía: no juzguéis para que no seáis juzgados, y tantas otras cosas que tienen que ver con esta siembra y cosecha. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que podamos, Señor, recibir esos tesoros eternos, esos tesoros incorruptibles que vos tenés para nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y yo te pido de forma especial que vos riegues esa semilla de la fe para que se haga en cada uno de nosotros y en esta iglesia en particular un árbol frondoso y poderoso, Señor, donde tus ángeles vengan a posar y sea realmente un movimiento espiritual del reino de los cielos, donde ese árbol de la fe produzca milagros impresionantes en medio nuestro. Declaramos que hecho está, Señor, y te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor.